Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las civilizaciones más impresionantes de América, los mayas. Y créanme, hay mucho que descubrir. Imaginen por un momento estar parados en medio de una densa selva tropical. El aire es húmedo, los sonidos de la naturaleza los rodean, y de repente, entre la vegetación, se asoman enormes pirámides que parecen tocar el cielo. Eso es precisamente lo que encontraríamos si pudiéramos viajar en el tiempo para visitar las ciudades mayas en su apogeo. Esta increíble civilización floreció en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Durante su periodo de mayor esplendor, entre los años 250 y 900 después de Cristo, los mayas no eran solo constructores de impresionantes ciudades, eran auténticos maestros del tiempo, arquitectos visionarios y creadores de uno de los sistemas de escritura más sofisticados de América. Acompáñenme en este viaje mientras exploramos 15 aspectos fascinantes de la civilización maya. Prepárense para descubrir por qué, incluso después de siglos, los mayas siguen cautivando la imaginación de historiadores, arqueólogos y curiosos de todo el mundo. Vamos allá. Astronomía. Si hay algo en lo que los mayas realmente brillaron, fue en su comprensión del cielo nocturno. Y no estamos hablando de identificar un par de constelaciones como hacemos nosotros en una noche despejada. Los mayas llevaron la astronomía a otro nivel completamente diferente. Sin telescopios, sin computadoras, sin nada más que sus ojos y una observación meticulosa durante generaciones, lograron mapear los movimientos de Venus, la Luna y el Sol con una precisión que todavía nos deja boquiabiertos. Es como si lograras predecir exactamente cuándo pasará el próximo autobús, pero multiplicado por 1000 en complejidad. Para ellos, el cielo no era solo algo bonito que contemplar. Era su calendario, su guía agrícola y quizás lo más importante, su conexión con lo divino. Cuando los mayas miraban hacia arriba, veían los patrones que gobernaban sus vidas. Y aquí viene lo realmente interesante. Utilizaron este conocimiento para todo. Desde decidir cuándo sembrar sus cultivos, hasta planificar grandes ceremonias religiosas. Incluso diseñaron sus edificios para alinearse perfectamente con eventos celestiales específicos. Imagina construir tu casa de tal manera que, durante el solsticio de verano, un rayo de luz ilumine exactamente el centro de tu sala. Pues eso es exactamente lo que hacían los mayas, pero a una escala monumental. Lo que para nosotros podría ser una curiosidad científica, para ellos era el pulso mismo de la existencia, el ritmo al que danzaba toda su civilización. Calendario maya. Si piensas que nuestro calendario con sus años bisiestos y sus meses de duración irregular es complicado, espera a conocer el sistema que crearon los mayas. Estos chicos no se conformaron con un solo calendario. Desarrollaron varios que funcionaban simultáneamente como un reloj cósmico de precisión asombrosa. El calendario ritual, llamado Tzolk'in, tenía 260 días y se usaba principalmente para ceremonias y asuntos religiosos. Piensa en él como ese calendario especial que usarías para recordar cumpleaños, aniversarios y días festivos importantes. Junto a este, funcionaba el Hab, un calendario solar de 365 días que se acercaba bastante a nuestro año actual. Este era el calendario práctico para la vida cotidiana, la agricultura y actividades cívicas. Es como el calendario que tienes colgado en tu cocina. Pero lo realmente alucinante es que estos dos calendarios funcionaban juntos en lo que los estudiosos llaman la rueda calendárica, creando un ciclo que se repetía cada 52 años. Imagina dos engranajes de diferentes tamaños girando uno junto al otro. Solo después de múltiples vueltas volverían a alinearse en su posición original. Y, por si fuera poco, también desarrollaron la cuenta larga, un sistema que podía registrar periodos de miles de años. Mientras la mayoría de las civilizaciones antiguas apenas pensaban en décadas, los mayas estaban contemplando milenios. Es como si nosotros, además de preocuparnos por lo que vamos a hacer el próximo fin de semana, estuviéramos planificando eventos para el año 5000.
Esta manera de entender el tiempo refleja una visión del mundo donde pasado, presente y futuro están conectados en ciclos eternos. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta, sino una espiral que se repetía y evolucionaba constantemente. Matemáticas y sistemas de numeración. Vamos a hablar de números, pero prometo que será más divertido que una clase de matemáticas en secundaria. Los mayas desarrollaron un sistema numérico que, honestamente, hace que nuestro sistema decimal parezca un juego de niños en algunos aspectos. Lo primero que deben saber es que usaban un sistema de base 20, no de base 10 como nosotros. Si para nosotros es natural contar con los 10 dedos de nuestras manos, los mayas incluyeron también los dedos de los pies. Muy práctico, ¿no creen? Pero lo que realmente los pone en el mapa matemático es su concepción y uso del cero. Sí, el cero, ese concepto que parece tan obvio hoy, pero que muchas civilizaciones antiguas no lograron desarrollar. Los mayas no solo lo entendieron, sino que lo representaron con un símbolo especial, generalmente una concha, y lo integraron completamente en sus cálculos. Para que entiendas lo revolucionario que fue esto. Mientras los mayas ya estaban usando el cero en América, en Europa todavía faltaban siglos para que este concepto se adoptara ampliamente. Es como si ellos ya tuvieran smartphones mientras el resto del mundo seguía usando señales de humo. Este avanzado sistema matemático les permitió realizar cálculos astronómicos precisos, administrar complejos sistemas comerciales y desarrollar calendarios que siguen asombrándonos por su exactitud. También fue fundamental para la planificación de sus impresionantes ciudades y para la distribución precisa de sus estructuras arquitectónicas. Lo fascinante es cómo estas matemáticas reflejaban su visión cíclica del universo. Para ellos, el cero no representaba nada como lo entendemos hoy. Era el símbolo de la plenitud y el comienzo de un nuevo ciclo, como una semilla que contiene todo el potencial de un árbol futuro. Escritura jeroglífica. Si alguna vez has visto jeroglíficos mayas, probablemente pensaste que parecen dibujos complicados o formas artísticas, y no estarías del todo equivocado. Pero lo que estás viendo realmente es uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina, una verdadera biblioteca de conocimiento tallada en piedra y pintada en papel. Los mayas fueron uno de los pocos pueblos en las Américas que desarrollaron un sistema de escritura completo. Y cuando digo completo, me refiero a que podían escribir absolutamente cualquier cosa que quisieran comunicar. Esto es un logro enorme, considerando que muchas civilizaciones antiguas nunca llegaron tan lejos. Su escritura es fascinante porque combina logogramas, símbolos que representan palabras completas, con signos fonéticos, que representan sonidos. Es como si usaras el emoji de un corazón para representar la palabra amor, pero también tuvieras letras para deletrear palabras que no tienen un símbolo propio. ¿Y qué escribían? De todo. Desde registros históricos de batallas y linajes reales, hasta complejos cálculos astronómicos. También plasmaban sus mitos, rituales religiosos e incluso anécdotas de la vida cotidiana. Imagina poder leer las historias personales de un gobernante maya que vivió hace 1500 años. Es como tener acceso a su blog personal ancestral. Lamentablemente, durante la conquista española, muchos de estos textos fueron destruidos por considerarse obras del diablo. Es como si alguien decidiera quemar todas las bibliotecas del mundo porque no está de acuerdo con su contenido. Una pérdida cultural incalculable. Afortunadamente, los arqueólogos y lingüistas han hecho un trabajo increíble descifrando los textos que sobrevivieron, principalmente los tallados en monumentos y edificios. Cada nuevo jeroglífico que traducimos nos abre una ventana más hacia la mente de esta fascinante civilización. Ciudades y estratificación social. Imagina un mapa salpicado de ciudades brillantes, cada una con su propio gobierno, su propio estilo y su propia dinastía real, pero todas compartiendo una cultura y una visión del mundo similares. Así era el panorama político de los mayas. No un imperio unificado como los aztecas o los incas, sino una red de ciudades-estado independientes que florecían en diferentes regiones.
Estas ciudades-estado eran como primos que se reúnen en las fiestas familiares. Tienen mucho en común, pero cada uno tiene su propia personalidad. Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá. Cada ciudad tenía sus propios gobernantes, sus propias especialidades artísticas y arquitectónicas, e incluso sus propias alianzas y rivalidades. Dentro de estas ciudades, la vida estaba organizada en una clara jerarquía social. En la cima, como si vivieran en los áticos de un rascacielos, estaban los nobles y sacerdotes. Estos eran los expertos de la sociedad maya. Dominaban la escritura, entendían los calendarios y mantenían conexiones directas con los dioses. O al menos eso decían ellos. Un poco más abajo en esta pirámide social, y te aseguro que a los mayas les encantaban las pirámides, estaban los comerciantes y artesanos especializados. Estos eran los emprendedores de la época, creando y comerciando bienes desde jade exquisito hasta las mejores telas. Y formando la base de esta sociedad estaban los agricultores, que con su trabajo diario alimentaban a toda la población. No tenían el prestigio de los nobles ni las riquezas de los comerciantes, pero sin ellos, toda la estructura maya se habría derrumbado como un castillo de naipes. También existían los esclavos, generalmente prisioneros de guerra o personas esclavizadas por deudas. En algunas culturas mesoamericanas, un esclavo podía llegar a comprar su libertad, aunque no está claro si esto sucedía entre los mayas. Esta organización social permitió a los mayas construir ciudades impresionantes y desarrollar una cultura rica y compleja, mientras cada ciudad mantenía su propia identidad y autogobierno. Era diversidad dentro de la unidad, algo así como diferentes barrios con su propio carácter en una gran metrópolis. Arquitectura. Hablemos de construcciones que te dejarán con la boca abierta. Si algo sabían hacer los mayas era edificar estructuras que, incluso hoy, nos hacen preguntarnos, ¿cómo demonios lograron esto? Piensa un momento. Sin grúas, sin maquinaria pesada, sin herramientas metálicas avanzadas, los mayas levantaron pirámides que pueden verse a kilómetros de distancia y palacios con complejos sistemas de habitaciones, todo perfectamente alineado con los astros. Es como construir un rascacielos usando solo lo que encuentras en un bosque, además de hacerlo perfectamente orientado hacia la estrella polar. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es quizás su obra maestra arquitectónica. No es solo una estructura imponente, es un calendario de piedra. Durante los equinoccios, el juego de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente que desciende por las escaleras. ¿Te imaginas crear un edificio que funcione como una animación especial solo 2 días al año? Eso es planificación de alto nivel. En Palenque, el templo de las inscripciones esconde la tumba del rey Pakal, accesible a través de una escalera interna. Es como si el edificio Empire State ocultara la tumba de un presidente, con un elaborado sarcófago tallado. Y luego está Tikal, con sus templos que se elevan por encima de la selva como rascacielos prehistóricos. Desde lo alto del Templo 4, la vista de las otras pirámides emergiendo entre el mar verde de árboles es simplemente espectacular. Es el skyline original de América. Copán, por su parte, es famosa por sus detalladas esculturas. Si otras ciudades mayas eran los ingenieros, los habitantes de Copán eran los artistas, llenando cada superficie disponible con intrincados relieves y figuras. Estas estructuras no eran solo alarde de poderío constructivo. Cada edificio tenía un propósito específico, ya fuera religioso, astronómico, político o una combinación de todos estos. La arquitectura maya era funcional, simbólica y estéticamente impresionante, todo al mismo tiempo. Como si cada edificio fuera simultáneamente un templo, un observatorio astronómico y una obra de arte. Lo más increíble es que muchas de estas estructuras han sobrevivido más de 1000 años en medio de selvas húmedas y terremotos. Mientras tanto, algunos edificios modernos empiezan a deteriorarse después de unas pocas décadas. Tal vez deberíamos preguntarles a los arquitectos mayas por algunos consejos de construcción duradera. Agricultura.
Es hora de hablar de la auténtica superpotencia detrás de todas esas impresionantes ciudades y avances culturales mayas. Su agricultura. Porque, seamos sinceros, sin una fuente confiable de alimentos, nadie tiene tiempo para estar calculando eclipses o construyendo pirámides. Los mayas no solo cultivaban la tierra, la comprendían de una manera tan profunda que lograron alimentar a ciudades enteras en medio ambientes que, francamente, no son los más fáciles para la agricultura. Estamos hablando de selvas densas, suelos a veces poco profundos y temporadas de lluvias impredecibles. Sin embargo, estos agricultores geniales desarrollaron técnicas que todavía hoy tienen mucho que enseñarnos. Su técnica estrella era la milpa, un sistema de cultivo que es básicamente la definición de trabajo en equipo, pero con plantas. Imagina un huerto donde el maíz, los frijoles y las calabazas crecen juntos como un equipo bien coordinado. El maíz proporciona un soporte para que los frijoles trepen, los frijoles aportan nitrógeno al suelo, son fertilizantes naturales, y las calabazas, con sus grandes hojas, cubren el suelo evitando el crecimiento de malezas y conservando la humedad. Es como un apartamento compartido donde cada inquilino contribuye perfectamente a la armonía del hogar. Pero eso no es todo. En regiones donde el agua escaseaba, como en el norte de Yucatán, los mayas fueron auténticos ingenieros hidráulicos. Construyeron sistemas de captación de agua de lluvia y aprovecharon los cenotes, pozos naturales de agua dulce, para asegurar el suministro durante todo el año. Es el equivalente antiguo a tener un sistema de recolección de agua de lluvia ultra eficiente en tu casa. Y cuando el terreno era demasiado pantanoso, simplemente construían campos elevados, plataformas de tierra por encima del nivel del agua. ¿Hay demasiada agua? No es problema. Hagamos que nuestros cultivos floten por encima de ella. Lo más impresionante de todo esto es que no estaban simplemente sobreviviendo. Estaban produciendo excedentes. Suficiente comida para mantener a miles de personas que no trabajaban en los campos. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, nobles y artistas. Sin esta eficiencia agrícola, nunca habríamos visto el florecimiento cultural y científico que caracterizó a esta civilización. Y lo mejor de todo es que muchas de estas técnicas eran sostenibles. A diferencia de algunos métodos agrícolas modernos que agotan los suelos en pocas temporadas, los sistemas mayas podían mantener la fertilidad de la tierra durante generaciones. Quizás tenemos más que aprender de los mayas de lo que pensamos, especialmente en nuestros tiempos de cambio climático y desafíos agrícolas. Comercio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una civilización sin ruedas prácticas ni animales de carga logró desarrollar una red comercial tan extensa? Los mayas lo hicieron, ¿y de qué manera? Su sistema comercial era como Amazon Prime, pero con canoas y caminos de piedra en lugar de drones y camiones. Los comerciantes mayas eran los verdaderos aventureros de su tiempo. Recorrían largas distancias, desde las tierras altas de Guatemala hasta las costas de Yucatán y más allá, cargando productos exóticos y valiosos a sus espaldas o en canoas. Imagina hacer un viaje de cientos de kilómetros a pie, cargando una mochila llena de objetos preciosos, atravesando selvas densas y ríos caudalosos. Y todo esto sin GPS ni repelente de mosquitos en aerosol. ¿Y qué transportaban en estos épicos viajes? De todo. El cacao era uno de sus productos estrella, tan valioso que se usaba como moneda. Sí, los mayas literalmente tenían dinero que crecía en los árboles. Una bolsa de granos de cacao podía comprarte un esclavo o pagar tus impuestos. Es como si hoy pudieras pagar tu hipoteca con barras de chocolate. El jade era otro producto de lujo, valorado incluso más que el oro. Para los mayas, este mineral verde representaba la vida eterna y el poder, y solo la élite podía permitirse usarlo. Era el equivalente prehispánico a los diamantes o a los relojes Rolex, un símbolo de estatus inconfundible. Las plumas exóticas, especialmente las del quetzal con sus vibrantes colores verdes y rojos, eran extremadamente codiciadas para tocados ceremoniales y adornos de la nobleza. Conseguir estas plumas no era tarea fácil,
ya que el quetzal es un ave esquiva que vive en las selvas montañosas. Imagina tener que rastrear un pájaro raro solo para conseguir unas pocas plumas para el próximo desfile de moda maya. La cerámica también viajaba lejos, y no solo las piezas utilitarias, sino verdaderas obras de arte que contaban historias o representaban deidades. Estas piezas eran como los souvenirs de lujo de la época. Mira lo que me traje de mi viaje a Tikal. Estos comerciantes mayas no eran simples vendedores ambulantes. Eran también diplomáticos, espías y recolectores de información. Cuando un comerciante maya regresaba a su ciudad, no solo traía productos exóticos, sino también noticias, chismes políticos y nuevas ideas de tierras lejanas. Eran como una combinación de DHL, CNN y CIA, todo en uno. Las rutas comerciales mayas conectaban diversas regiones geográficas, permitiendo el intercambio no solo de bienes materiales, sino también de ideas, estilos artísticos, técnicas de construcción y conocimientos científicos. Este flujo constante de personas, productos e ideas fue uno de los motores que impulsó la innovación y el desarrollo en toda la región maya. Juego de pelota. Ahora prepárense para conocer el deporte más extremo de la antigüedad. Olvídense del fútbol, del rugby o incluso de los deportes de contacto más duros. El juego de pelota maya hacía que nuestros deportes modernos parecieran juegos de jardín de infancia. Imaginen una cancha en forma de I, con paredes inclinadas a los lados. Dos equipos intentando mantener en juego una pelota de caucho sólido que pesaba tanto como una bola de boliche. Lo mejor, no podían usar las manos ni los pies para golpear la pelota. Principalmente usaban las caderas, los codos y las rodillas para mantenerla en movimiento. Es como intentar jugar voleibol usando solo tus costillas y sin dejar que la pelota toque el suelo. Las canchas de juego de pelota se encontraban en casi todas las ciudades mayas, desde pequeñas aldeas hasta grandes centros urbanos como Chichén Itzá, donde la cancha principal es tan grande que podrías meter un campo de fútbol dentro. Estas canchas no eran solo instalaciones deportivas, eran espacios sagrados donde se representaban dramas cósmicos. Porque, verán, para los mayas este no era solo un deporte. El juego de pelota simbolizaba la batalla entre las fuerzas de la vida y la muerte, del día y la noche. El movimiento de la pelota representaba el viaje del sol y las estrellas a través del cielo. Cada partido era como una mini recreación del orden cósmico. Aquí viene la parte intensa. Según algunas fuentes históricas, el juego podía terminar con sacrificios humanos. Generalmente, eran los capitanes o incluso el equipo perdedor completo quienes podían enfrentar este destino. Aunque los historiadores debaten sobre la frecuencia de estos sacrificios, la idea de un juego donde perder significa perderlo todo, le da un nivel completamente nuevo a la presión del deporte competitivo. Imagina si tu equipo favorito no solo perdiera el campeonato, sino que también... Bueno, ya te haces una idea. Pero el juego de pelota también servía para propósitos políticos más prácticos. En algunos casos pudo incluso funcionar como una alternativa ritualizada a la guerra, es decir, una especie de diplomacia deportiva. También servía como entretenimiento para la población y como demostración del poder físico y la habilidad de las élites, ya que muchos jugadores provenían de las clases altas. Los jugadores se vestían con elaborados equipos protectores, incluyendo yugos pesados alrededor de la cintura, rodilleras y a veces máscaras. Estos equipos no solo tenían una función práctica, sino que también estaban decorados con símbolos religiosos y de estatus. Eran los uniformes deportivos más elaborados y significativos de la historia. Religión. Si hay algo que impregnaba cada aspecto de la vida maya, desde la agricultura hasta la arquitectura, era su religión. Y no estamos hablando de ir al templo una vez por semana. La religión maya era como el wifi, invisible pero presente en todas partes, conectando todas las actividades de la vida diaria. Los mayas tenían un panteón de dioses tan diverso que haría que el Olimpo griego pareciera una reunión pequeña. Había deidades para casi todo. Para la lluvia, Chaak; para el maíz, Yumkaax; para la muerte, Ahpuch; para la luna, Ixchel;
y muchos, muchos más. Imagina tener un especialista médico diferente para cada parte de tu cuerpo, desde las uñas de los pies hasta las cejas, y tendrás una idea de la especialización divina maya. Itzamna era considerado el Dios Supremo, una especie de jefes divino. Era el Creador, el Señor del cielo y el patrono del conocimiento y la escritura. Si los dioses mayas tuvieran una estructura corporativa, él sería definitivamente el CEO. Pero estos dioses no eran figuras distantes que observaban a los humanos desde lejos. Para los mayas, las deidades estaban intensamente involucradas en cada aspecto de la vida cotidiana. Si llovía, era porque Chak estaba contento. Si había sequía, era porque alguien lo había enfadado. Si la cosecha era buena, los dioses del maíz habían sido generosos. Los rituales religiosos mayas iban desde simples ofrendas diarias de comida o incienso hasta elaboradas ceremonias que incluían música, danza, ayunos prolongados y, sí, en ocasiones especiales, sacrificios humanos. Estos sacrificios, aunque impactantes para nuestra sensibilidad moderna, tenían un significado profundo en la cosmología maya. Eran considerados el don más precioso que se podía ofrecer a los dioses para mantener el equilibrio del universo. Uno de los conceptos más interesantes de la religión maya era su visión del inframundo, conocido como Xibalba, o lugar del miedo. No era simplemente un destino para los muertos, sino un reino completo con sus propios señores y desafíos. El famoso Popol Vuh, uno de los pocos textos mayas que sobrevivieron a la conquista, narra cómo los héroes gemelos derrotaron a los señores de Xibalba en un juego de pelota cósmico, permitiendo el nacimiento de la humanidad. Los sacerdotes mayas eran figuras poderosas que combinaban funciones religiosas, políticas y científicas. Eran los astrónomos que predecían eclipses, los matemáticos que desarrollaban calendarios y los médicos que conocían las propiedades curativas de plantas y minerales. Imagina combinar a un científico de la NASA, un médico y un líder espiritual en una sola persona, y tendrás una idea del rol de un sacerdote maya de alto rango. La religión maya nos muestra una visión del mundo donde lo sagrado y lo profano, lo natural y lo sobrenatural, no estaban separados, sino que formaban parte de un continuo interconectado. Para ellos, los dioses, los humanos, los animales y las plantas eran todos participantes en el gran drama cósmico de la existencia. Códices. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tener acceso a los libros de texto originales de una civilización antigua? Los códices mayas eran exactamente eso. Sus enciclopedias, sus manuales de astronomía, sus tratados religiosos y sus registros históricos, todo en un formato que podría considerarse el iPad de la antigüedad. Estos libros extraordinarios estaban hechos de papel de amate, fabricado a partir de la corteza interna de ciertos árboles, o de piel de venado tratada. Las páginas se plegaban como un acordeón, permitiendo que se desplegaran para la lectura o se compactaran para su almacenamiento y transporte. Es como si hubieran inventado el formato de libro plegable siglos antes que el resto del mundo. Las páginas de estos códices estaban cubiertas con jeroglíficos pintados en vivos colores, rojos, azules, negros y amarillos, que sorprendentemente han conservado parte de su brillo a pesar del paso de los siglos. Cada página era una obra de arte en sí misma, combinando texto con ilustraciones detalladas que ayudaban a explicar conceptos complejos. Imagina un libro que es simultáneamente un texto científico, una obra de arte y un objeto sagrado. Lamentablemente, la historia de los códices mayas es también una historia de pérdida cultural devastadora. De los posiblemente miles de códices que existieron, solo sobreviven 4 ejemplares confirmados. El Códice Dresde, el mejor conservado y más completo. El Códice Madrid, el Códice París y el Códice Grolier, objeto de debate durante años, aunque estudios recientes sugieren que es auténtico. ¿Qué pasó con el resto? En uno de los episodios más tristes de la conquista española, el obispo Diego de Landa ordenó la quema de cientos de códices mayas en 1562,
considerándolos obras del diablo por sus representaciones de dioses paganos. Imagina quemar la biblioteca de Harvard porque no estás de acuerdo con su contenido, y tendrás una idea de la magnitud de esta pérdida. Los códices que sobrevivieron acabaron en Europa por diversas circunstancias, y hoy llevan el nombre de las ciudades donde se conservan. El Códice Dresde, por ejemplo, contiene tablas astronómicas tan precisas que permitían predecir eclipses con años de anticipación. El Códice Madrid incluye información sobre rituales, agricultura y astronomía. Son ventanas invaluables al pensamiento maya, pequeños milagros de supervivencia en un mar de destrucción cultural. Lo fascinante es que estos códices no eran reliquias polvorientas guardadas en templos. Eran herramientas vivas, consultadas regularmente por sacerdotes y gobernantes para tomar decisiones importantes. Eran las apps esenciales de la sociedad maya, proporcionando información crucial sobre cuándo plantar, cuándo realizar ceremonias religiosas o cuándo prepararse para eventos astronómicos significativos. Cada vez que un arqueólogo o lingüista descifra una nueva sección de estos códices, recuperamos un pequeño fragmento del conocimiento que una vez fue común en la sociedad maya. Es como reconstruir un rompecabezas enorme con solo unas pocas piezas, pero cada pieza nos acerca un poco más a comprender la mente de esta fascinante civilización. Textiles. ¿Alguna vez te has preguntado qué historia cuenta tu ropa? Para los mayas, cada prenda era literalmente un relato tejido. No estamos hablando solo de moda. Sus textiles eran libros de tela que narraban su visión del mundo. Los mayas eran verdaderos artistas del telar, y vaya que sabían lo que hacían. Imagina aprender técnicas de tejido que tu abuela aprendió de su abuela, y así sucesivamente durante siglos. Este conocimiento pasado de generación en generación resultó en telas tan elaboradas que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Lo fascinante es que estas prendas no eran simples decoraciones. Cada color, cada patrón, cada símbolo tenía un significado específico. Es como si llevaran puesta una enciclopedia. ¿Ves este tono de rojo? Representa el este, donde nace el sol. Y este patrón en zigzag simboliza el camino del rayo durante las tormentas. La ropa literalmente te decía quién eras en la sociedad maya, tu comunidad, tu estatus social, incluso tus creencias espirituales. Para darte una idea, piensa en cómo hoy podemos distinguir a un médico por su bata blanca o a un juez por su toga. Ahora multiplica esa capacidad comunicativa por 10 y tendrás una aproximación a lo que significaban los textiles para los mayas. Y aquí viene lo más interesante. Para ellos, tejer no era simplemente una actividad artesanal. Era casi una forma de meditación y conexión espiritual. Cada vez que una tejedora maya se sentaba frente a su telar de cintura, un ingenioso dispositivo que se ataba a un árbol por un extremo y alrededor de la cintura por el otro, estaba participando en un acto casi sagrado. Era como establecer una conversación con los dioses a través de cada hilo que entrelazaba. Tejer es rezar con las manos, podrían haber dicho los mayas. Cada nudo representaba una promesa, cada hilo una intención, cada tela completada un pacto entre el tejedor, su comunidad y el mundo espiritual. No es de extrañar que muchas prendas se consideraran objetos con poderes especiales, capaces de proteger a quien las usaba o de establecer conexiones con el más allá. Aunque muchos de estos magníficos textiles se han perdido con el paso del tiempo, los materiales no suelen sobrevivir miles de años en climas tropicales húmedos. Podemos hacernos una idea de su esplendor a través de representaciones en cerámica y murales. Además, si alguna vez visitas comunidades mayas actuales en México o Guatemala, te sorprenderá ver que muchas de estas técnicas milenarias siguen vivas. Las mujeres mayas contemporáneas continúan creando impresionantes huipiles, blusas tradicionales y otras prendas que mantienen viva esta tradición ancestral, adaptándola a los tiempos modernos, pero conservando su esencia. En un mundo donde compramos ropa sin pensar mucho en ella, la relación de los mayas con sus textiles nos recuerda que la vestimenta puede ser mucho más que una simple cobertura. Puede ser una forma de arte, una declaración de identidad y una conexión con algo mayor que nosotros mismos.
Cerámica. Hablemos de cerámica maya, que es básicamente como si combinaras tu vajilla cotidiana, tus piezas decorativas más preciadas y una biblioteca ilustrada. Todo en una sola pieza. Imagina si tus platos y tazas no solo fueran útiles, sino que también contaran historias fascinantes. Los mayas eran unos genios con la arcilla. No exagero cuando digo que transformaban un puñado de barro en auténticas obras maestras. Y lo más interesante es que la cerámica cumplía papeles muy diferentes según su propósito. Por un lado, tenían sus versiones de nuestros utensilios cotidianos: ollas para cocinar, jarras para almacenar agua y platos para servir comida. Estos objetos prácticos eran los héroes anónimos de cada hogar maya. No llamaban mucho la atención, pero eran resistentes y funcionales. Exactamente lo que necesitas cuando estás preparando una cena para la familia, después de un largo día construyendo pirámides o calculando calendarios astronómicos. Pero donde realmente brillaban era con sus piezas decorativas. Estas eran el equivalente maya de tener un Picasso en tu sala de estar. Los artesanos creaban vasijas con diseños tan elaborados que te dejarían con la boca abierta. Intrincados patrones geométricos, escenas de la vida cotidiana, representaciones de sus dioses e incluso historietas completas de eventos importantes. Una sola vasija podía narrar batallas épicas, ceremonias religiosas o la historia de un gobernante. Era como tener un libro de historia o un cómic, pero en forma tridimensional. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? No tenían tornos de alfarero como los que usamos hoy. Creaban estas obras maestras usando la técnica de rollos de arcilla o modelando a mano, lo que hace su precisión aún más impresionante. La cerámica también jugaba un papel crucial en sus rituales. Cuando alguien importante fallecía, no iba al más allá con las manos vacías. Le acompañaban vasijas especiales llenas de comida, bebida y otros tesoros para su viaje. Es como si les prepararan una lonchera espiritual para el camino. Estas piezas funerarias son algunas de las mejor conservadas que tenemos hoy, ya que permanecieron protegidas en tumbas durante siglos. Y no podemos hablar de cerámica maya sin mencionar los famosos vasos del inframundo. Vasijas cilíndricas decoradas con escenas del Xibalbá, su versión del inframundo. Estos vasos solían contener chocolate, que para los mayas no era solo un postre delicioso, sino una bebida sagrada reservada para la élite y las ceremonias religiosas. Gracias a estas piezas de cerámica que han sobrevivido al paso del tiempo, los arqueólogos han podido descifrar muchos aspectos de la vida maya que de otro modo se habrían perdido para siempre. Es como si los mayas hubieran dejado intencionalmente un manual ilustrado sobre su civilización, cocido a fuego para que durara miles de años. Sistemas de drenaje y agua. Vamos a hablar de fontanería antigua, pero no te duermas. Te prometo que el sistema de agua de los mayas era mucho más fascinante de lo que suena. De hecho, haría ruborizar a muchos ingenieros modernos. Imagina vivir en una región donde durante 6 meses llueve como si no hubiera mañana, y los otros 6 es tan seco que hasta los cactus piden agua. Este era el reto que enfrentaban los mayas, y su solución fue brillante en su simplicidad y efectividad. En primer lugar, crearon un sistema de recolección de agua que haría sentir orgulloso a cualquier defensor del medio ambiente actual. Los mayas construyeron enormes reservorios. Piensa en piscinas olímpicas excavadas en roca y unas cisternas subterráneas llamadas chultunes, básicamente enormes tinajas enterradas en el suelo que capturaban y almacenaban el agua de lluvia para cuando la necesitaran. Es como tener un banco de agua. Depositas durante la temporada de lluvias y retiras durante la sequía. Lo que me fascina es que estos sistemas no eran simples agujeros en el suelo. Tenían filtros de arena para purificar el agua, pendientes cuidadosamente calculadas para maximizar la recolección, y hasta sistemas de compuertas para controlar el flujo. Todo esto sin bombas eléctricas, tuberías de PVC o aplicaciones de smartphone para monitorearlos. En algunas ciudades como Tikal, estos reservorios eran tan grandes que podían abastecer a miles de personas durante los meses secos. Para darte una idea,
El reservorio principal de Tikal podía contener suficiente agua para llenar más de 10 piscinas olímpicas modernas. No está nada mal para una civilización antigua, ¿verdad? Pero el agua no era solo una cuestión práctica para los mayas, también tenía un profundo significado espiritual. Los cenotes, pozos naturales formados por el colapso de cavernas de piedra caliza, no eran simplemente fuentes de agua, eran portales al inframundo, lugares sagrados donde realizaban ofrendas a los dioses. Imagina que tu suministro de agua fuera también tu templo. Es como si combinaras la planta potabilizadora local con una catedral. También desarrollaron sistemas de riego para sus campos de cultivo que les permitían producir alimentos incluso en temporadas secas. Utilizaban técnicas como las terrazas en laderas para retener agua y evitar la erosión, y también construían canales para dirigir el agua exactamente donde la necesitaban. Era agricultura de precisión sin tecnología digital. En ciudades como Palenque, los mayas incluso construyeron acueductos subterráneos para manejar el exceso de agua durante la temporada de lluvias, evitando inundaciones y dirigiendo el agua hacia donde podía ser útil. El acueducto del palacio en Palenque todavía funciona hoy, después de más de 1000 años. ¿Cuántas cosas hechas por humanos conoces que sigan funcionando después de tanto tiempo? Lo más impresionante es que estos sistemas no eran exclusivos de las grandes ciudades. Incluso pequeños asentamientos mayas contaban con ingeniosos métodos para gestionar el agua, adaptados a sus necesidades específicas y a las condiciones locales. Es como si cada comunidad tuviera su propio departamento de ingeniería hidráulica. Declive y resiliencia. Ahora llegamos a uno de los mayores misterios de la historia: el aparente colapso de la civilización maya. Es como si una floreciente Nueva York o Tokio fuera abandonada de repente, dejando rascacielos vacíos para que la naturaleza los reclamara. Extraño, ¿verdad? Pero la historia de los mayas es mucho más complicada que un simple fin. Primero, aclaremos algo. Cuando hablamos del declive maya, nos referimos principalmente al abandono de grandes ciudades ceremoniales y centros administrativos alrededor del siglo IX en la región del Petén, lo que hoy es Guatemala y partes de México. No fue como si un día todos decidieran hacer las maletas y marcharse. Fue un proceso gradual que ocurrió durante décadas, incluso siglos, y varió según la región. De hecho, en el norte de Yucatán y otras zonas, ciudades como Chichén Itzá y Mayapán florecieron en siglos posteriores, manteniendo viva la cultura maya hasta poco antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué pasó? Los investigadores han propuesto tantas teorías que casi podrías hacer un programa de misterios sin resolver. La sequía prolongada ha ganado mucho apoyo científico recientemente. Imagina años y años de cosechas fallidas, reservorios de agua vacíos y una población cada vez más desesperada. Añade a eso posibles epidemias, que se propagan fácilmente cuando la gente está debilitada por la malnutrición, conflictos internos por recursos cada vez más escasos y cambios en las rutas comerciales, y tienes la receta perfecta para el declive de una civilización. Es como cuando un barrio próspero comienza a deteriorarse. Primero se van algunas familias, luego cierran tiendas, se reducen los servicios, y eventualmente el lugar que una vez fue vibrante queda abandonado. Con los mayas, este proceso sucedió a escala de ciudades enteras. Pero, y este es un gran pero, los mayas como pueblo nunca desaparecieron. Y este es el punto crucial que a menudo se pasa por alto. Cuando las grandes ciudades ceremoniales fueron abandonadas, las comunidades más pequeñas continuaron. La gente se adaptó, se reubicó, cambió sus formas de vida, pero siguió siendo maya. Hoy en día, aproximadamente 7 millones de personas de ascendencia maya viven en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Muchos todavía hablan idiomas mayas, practican tradiciones que se remontan a miles de años y mantienen una visión del mundo distintivamente maya. ¿Sabías que, en algunas comunidades en Guatemala, los agricultores todavía realizan ceremonias para pedir permiso a la tierra antes de sembrar? ¿O que el calendario maya sigue siendo consultado para planificar eventos importantes? Esta es la verdadera historia de resiliencia. No es que los mayas desaparecieron,
sino que se adaptaron y sobrevivieron a pesar de enormes desafíos. Enfrentaron la conquista española, enfermedades que diezmaron su población, la opresión colonial, e incluso en tiempos modernos, discriminación y marginación. Sin embargo, han mantenido su identidad y están experimentando un renacimiento cultural. Es como si una familia perdiera su mansión, pero siguiera siendo una familia, adaptándose a nuevas circunstancias mientras conserva lo que realmente importa: su identidad, sus tradiciones, su sentido de pertenencia. Los mayas nos enseñan una lección poderosa sobre la resiliencia humana. Las pirámides pueden derrumbarse y las ciudades pueden ser reclamadas por la selva, pero una cultura vive mientras su gente mantenga viva su esencia. Legado. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la fascinante civilización maya, aunque final no es realmente la palabra correcta, porque a diferencia de muchas civilizaciones antiguas que solo viven en los libros de historia, la cultura maya sigue respirando y evolucionando hoy en día. Las imponentes ruinas que hoy se asoman entre la vegetación de la selva no son simplemente vestigios de un pasado glorioso. Son como fotografías antiguas en un álbum familiar que sigue creciendo. Aunque muchas de estas majestuosas ciudades fueron abandonadas mucho antes de que llegaran los españoles, el espíritu y la esencia de lo que significaba ser maya nunca se extinguió. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar comunidades mayas contemporáneas en México, Guatemala, Belice, Honduras o El Salvador, te sorprenderá encontrar que muchas de las tradiciones que hemos explorado siguen muy vivas. Es como si el pasado y el presente se dieran la mano en una continuidad cultural que pocas civilizaciones pueden presumir. Las mujeres siguen tejiendo en telares de cintura, creando textiles con diseños que sus antepasadas habrían reconocido inmediatamente. Los agricultores plantan maíz, frijoles y calabazas en milpas, siguiendo ciclos agrícolas basados en observaciones astronómicas milenarias. Y en muchos hogares, se sigue hablando alguna variante del idioma maya, manteniendo vivo un lenguaje que resonó en las cortes de gobernantes como Kinich Yanaab Pakal. ¿No es asombroso pensar que algunas de las palabras que usamos a diario tienen origen en lenguas mesoamericanas, incluyendo mayas? Por ejemplo, cigarro proviene del verbo maya sicar, fumar, y chicle viene del maya sicté, resina, aunque llegó al español vía náhuatl. Esta capacidad de adaptación es quizás el legado más importante de la civilización maya. En un mundo que cambia constantemente, los mayas nos enseñan que la verdadera resistencia no está en permanecer exactamente igual, sino en encontrar formas de preservar lo esencial mientras se navega por nuevas realidades. Es como un árbol que dobla sus ramas con el viento, pero mantiene sus raíces firmemente ancladas en la tierra. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la cultura. Nos vemos en la próxima aventura histórica, donde seguiremos descubriendo juntos las maravillas que nuestros antepasados nos dejaron como herencia. Hasta pronto.